Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a retomar el proyecto de almacén, este proyecto nuevo que estamos haciendo. Vamos a, eh, voy a retomar lo que en un principio les comenté cuando iniciamos el proyecto, que el almacenamiento de este sistema, eh, pues pretendo que sea en Access para que nos brinde una mejor administración de los datos y por lo tanto, como es un proyecto más grande, la posibilidad de que puedan interactuar con el sistema, con los datos, más usuarios, no nada más uno como lo hace cuando trabajamos 100% en Excel, cuando almacenamos los datos en Excel. Entonces, este proyecto bueno, la intención es que nos permita usarlo con varios usuarios y no tengamos esa limitante que tiene Excel, que cuando compartimos el archivo, nada más un usuario puede usarlo. Para que otro usuario pueda usarlo, tiene que salir ese usuario para que pueda ingresar otro usuario. Entonces, esto se supone que nos va a brindar esa oportunidad que al mismo tiempo puedan usarlo dos usuarios o más. Entonces, lo que he estado haciendo últimamente son pruebas de funcionalidad con Access. Entonces, ya tengo creado eh, un- una, una base de datos que lo estoy nombrando con estos datos debe almacenar a una abreviatura de aquí está, bueno, les voy a compartir también ese archivo. Vamos a ver la demostración cómo está codificado la generación de la base de datos y de las tablas. En esta clase vamos a ver ese proceso. Antes que se me olvide, vamos a agregar tres referencias. Estas son las tres referencias que vamos a agregar a nuestro proyecto para que también hagan lo mismo ustedes y no tengan no les presente errores al momento de ejecutar el proyecto. Voy a abrir los tres archivos porque son tres referencias que tenemos que agregar. Ok, vamos a ponerlos así juntos para que lo podamos ver. Entonces son estas tres referencias: Microsoft Access 16 Object Library, Microsoft Office 16 Access Database Engine Object y Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Entonces, para hacer esto, aquí en nuestro proyecto, en el editor de código, vamos a ir a herramientas, a referencias y aquí lo vamos a buscar. Yo ya las tengo agregada, pero lo que tienen que hacer ustedes es buscar estos. Eh, Se ordena en alfabético, entonces lo que tenemos que hacer es buscar esas librerías. Ok, por acá lo debemos de encontrar dependiendo de su nombre. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, agregar esas librerías aquí en herramientas, referencias y una vez que la tengan agregada, por default se muestran todas las librerías agregadas en la parte inicial de esta ventana.
Entonces, si tienen algún problema, coméntenlo. Si no pueden agregar esa librería, si no la tienen instalada, esto supongo que yo las tengo disponible porque tengo Office 2019. No he hecho la prueba con Office 2016. Si ya las trae, si ya trae esas librerías, se supone que sí. Si utilizan una versión anterior, es probable que no la tenga, entonces la tendríamos que descargar. Entonces yo les puedo apoyar en ese sentido. O no tengo idea si pudiera crear un conflicto con una versión, por ejemplo, Office 2010. Voy a tratar de hacer la prueba. En esta semana voy a buscar un equipo que tenga instalado Office 2016 para hacer esa prueba. Y en la siguiente clase les estaré comentando, o si alguno de ustedes me escribe al correo mandándome la imagen de los errores que pudieran saltar, con mucho gusto voy a apoyarles en ese tema. Bien, después de esto vamos a ver el código implementado. Eh, yo aquí ya lo tengo en ejecución. Ya hice el cambio para que el almacenamiento sea con Access. Ya creé la base de datos con este botón y ya tengo creadas las tablas. Lo que voy a hacer es, para que lo hagamos desde cero, voy a borrar esta base de datos y vamos a crearla desde cero. Este es el proceso que debemos de seguir para crear. Primero que nada, el proyecto anterior estaba así. Entonces, si ustedes están siguiéndolo desde cero, tenemos que cambiar este orden de almacenamiento. Le damos guardar y el siguiente paso es crear la base de datos. Esto es importante que no nos saltemos este paso. Voy a cerrarlo y en la hoja de Excel voy a borrar estos datos porque actualmente estoy almacenando todavía en Excel esta información. Vamos a desproteger la hoja para que nos permita borrar. Ok, ahora sí, iniciamos nuevamente. Vamos y ya vemos aquí que ya no están seleccionadas estas tablas que ya estaban creadas. Ahora sí, el paso es crear la base de datos. Este proceso lo hace relativamente rápido. Nos manda el mensaje que ya se creó la base de datos con éxito. Si vemos en la carpeta donde tenemos el proyecto, ahí mismo se está almacenando ahí mismo se crea la base de datos, no en una carpeta nueva, sino de que aquí mismo se crea la base de datos. Es importante que tengamos instalado Access en nuestra computadora. Al abrir, hay que dar clic aquí en habilitar contenido y crea la primera tabla, que es una tabla de configuración con un solo dato. Con un campo que se llama nombre. Esto, la intención es que los datos que estoy almacenando en Excel lo almacene en Access. Todo lo almacene en Access. Vamos a ver ese dato que le estoy comentando. O sea, estos datos que estoy almacenando en esta parte de la hoja config, pretendo que se almacene en Access. Ok, vamos a iniciar nuevamente el proyecto. Bueno, voy a comentar el código implementado aquí. El código implementado en este botón es muy sencillo. Únicamente vamos a leer qué es lo que tiene seleccionado el combo box y lo que vamos a hacer es vamos a almacenar eh, en la hoja config ese dato, que es lo que estamos viendo aquí. Creo que al principio ya lo mencioné.
es básicamente aquí estamos almacenando en la hoja config que nuestro almacenamiento se va a hacer en Access, no en Excel. El código implementado para crear la base de datos es este. Entonces, lo que está leyendo primeramente es qué dato tenemos seleccionado aquí. Si se dieron cuenta, cuando iniciamos, aquí dice Access. Entonces, cuando damos clic en este botón para crear la base de datos, dependiendo dónde esté seleccionado, es que nos va a decir, nos va a hacer el proceso de la creación de la base de datos. Estuve haciendo algunas pruebas para crear una base de datos sin password y una base de datos con password. Entonces, en este ejercicio vamos a crear la base de datos sin password. Posteriormente, pretendo también que se cree que se proteja la base de datos con una contraseña para que no tengamos problemas de que alguien acceda a la base de datos y modifique algún campo, alguna información. Esa es la intención. Entonces, lo que estoy haciendo es crear un proceso que se llama crea BD de base de datos. Para eso estoy creando módulos. He creado un módulo que se llama BS Datos y aquí estoy creando el código para crear la base de datos. Estoy creando unas variables públicas que nos van a servir en un momento dado. Eh, Primero que nada, validamos si la base de datos existe. Si ya existe para que no nos genere un error. Este es el código que vamos a implementar para la validación de si ya existe esa base de datos. Creamos algunas variables, estas dos variables, asignamos un nombre a la base de datos que lo vamos a llevar en esta variable. Vamos a crear una ruta que, que nos va a traer donde está ubicado nuestro archivo de trabajo, el archivo de nuestro proyecto. Entonces, con este nombre, con esta variable, vamos a llevar la ruta y el nombre de la base de datos para que no tengamos que crear una ruta fija, por ejemplo, C, diagonal, dos puntos, proyecto y el nombre de la base de datos. Entonces, esto nos va a detectar dónde está ubicado nuestro archivo, ahí va a crear la base de datos. Entonces, eso nos va a ahorrar estar cambiando el código cada vez que ubiquemos en otro lado nuestro archivo de trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es que validamos si en esta ruta con este nombre existe o no existe para que podamos crear la base de datos. En caso de que exista o que no exista, nos manda un mensaje. eh, y en caso de que, bueno, quizá de más, lo estoy dejando porque son pruebas que hice antes de implementar el código. Pero lo que haría eh, es validar si no existe, la crea. Entonces, si vamos de nuevo al código implementado en este botón, llama al proceso de crear base de datos, que básicamente es este. Eh, una disculpa, aquí este proceso de validación de base de datos únicamente lo estoy haciendo no al crear la base de datos. Aquí sí, una disculpa, no me acordaba de que
ese proceso de validación si la base de datos existe ocurre porque, por ejemplo, si entramos a configuración y si damos un clic aquí, y si no existe la base de datos, lo que hace primeramente es que valida si la base de datos existe. Voy a borrar esta base de datos para que veamos lo que les estoy comentando. Ok, sí, sin haber creado la base de datos, si doy un clic aquí, me dice que la base de datos no existe. Entonces, eso es lo que les acabo de comentar. El proceso de validación de la base de datos, si existe o no existe. Ok, entonces si le creamos la base de datos, entonces si damos un clic aquí, ya va a encontrar la base de datos y va a poder crear las tablas. Pero continuando con la explicación del código, entonces lo que hizo hace rato que dimos clic para crear las tablas, entró a esta línea de código y nos mandó el mensaje de que la base de datos no existe. Ok, una vez que damos un clic aquí en el botón crear base de datos y se va a este proceso, entonces lo que hacemos primeramente es crear nuestras variables, todas las variables que vamos a utilizar en este proceso de la creación de la base de datos. Eh, Aquí nos llevamos el nombre de la base de datos con el que la vamos a crear, la ruta que vamos a utilizar, que es esta línea nos identifica en dónde tenemos el archivo y nos capta en una variable esa ruta. Y esta variable es una concatenación de la ruta y el nombre de la base de datos. Entonces aquí vamos a tener, voy a comentarlo, perdón, voy a poner un punto de interrupción para que se detenga aquí en ese proceso y lo podamos ver eh, en tiempo de ejecución. Vamos a darle un clic aquí en crear base de datos. Entonces aquí nos llevamos el nombre de la base de datos. Y aquí nos llevamos la ruta. Si se dan cuenta, dice ruta igual a C, dos puntos, diagonal, user, etcétera. Hasta el nombre del proyecto, hasta la carpeta donde tengo mi archivo. Entonces, si vemos aquí, la carpeta se llama proyecto nuevo. Eso es lo que nos está trayendo esta variable que se llama ruta. Vamos a darle F8 para que continúe y si vemos aquí nos trae la ruta y el nombre de la base de datos. Entonces igual aquí verifica si existe o no existe la base de datos. Como ya la creamos, la base nos dice que la base de datos ya existe. Y en caso de que no exista, lo que va a hacer es con esta línea de código es crear la base de datos. O sea, esta línea en específico es la que crea la base de datos. En las líneas anteriores establecemos el nombre, la ruta donde queremos crear la base de datos. Entonces, este es el código para crear la base de datos. ¿Dónde la va a crear? Aquí, en este path 1. Aquí es donde nos lleva en una variable esa ruta donde queremos crearla. Eso es simple y lo que yo estoy haciendo aquí es crear la primera tabla, la primera que vimos, que es la tabla de configuración. Vamos a, vamos a irnos a este código. Ya no va a pasar por acá porque ya está creada la base de datos. Pero lo mismo hacemos, creamos nuestras variables, creamos en una variable el nombre de la base de datos, la ruta. Voy a utilizar esta variable siempre de path 1
donde voy a llevarme la ruta y el nombre de la base de datos. Entonces lo que estoy haciendo con esta línea de código es crear la tabla con este nombre, TBL-CFG. Yo voy a crear todas mis tablas y todos mis campos con minúsculas. No voy a combinar con mayúsculas. ¿Por qué lo voy a hacer así? Yo me he acostumbrado a crear a trabajar únicamente con minúsculas, porque yo trabajo mucho con el manejador de base de datos PostgreSQL y ese manejador de base de datos no permite mayúsculas en el nombre de las tablas ni en el nombre de los campos. Entonces vamos a continuar con esta metodología. Eh, Tengo entendido que Access sí permite el uso de mayúsculas, pero yo los voy a omitir. Yo no trabajo con Access, es primera vez que estoy trabajando con Access, así que juntos vamos a aprender a usar este manejador de base de datos. Bien, con esta línea creamos la, la tabla y creamos un solo campo. Un solo campo. Con esta línea vamos a crear el campo de tipo texto corto, porque ahí vamos a almacenar un nombre, el nombre de la tabla que vamos a ir creando. Ok, entonces, estoy incluyendo un manejador de errores en caso de que eh, se presentara algún error. Ok, vamos a continuar y vamos a crear las tablas. No las voy a crear ahorita, voy a comentarles el código implementado en este botón que al tener seleccionado los campos, como ya hemos avanzado hasta productos, entonces en un solo proceso vamos a crear las tablas, estas cuatro tablas, y el código implementado es este, es el siguiente. Eh, entonces estoy haciendo referencia a la hoja config del archivo de Excel y todavía estoy leyendo qué es lo que tiene este combo box, si dice Excel o dice Access. Entonces, en un futuro voy a sustituir o más bien vamos a bloquear este campo, porque si vamos a almacenarlo en Excel, perdón, en Access, no tiene ningún sentido que lo dejemos disponible, porque cuando ya estemos trabajando en producción con este sistema, si alguien tiene acceso a, a la configuración, la idea es que esta configuración no tenga acceso a nadie más que el administrador del sistema. Porque si alguien más le mueve y le cambia que se almacene en Excel, y si estamos trabajando en Access, entonces puede provocar pues, un problema en el sistema, y una serie de errores que pudieran darse. Entonces, la idea de iniciarlo, de iniciar el almacenamiento en Excel fue para que ustedes también aprendieran cómo almacenar los datos en Excel, cómo crear una tabla, o pues una hoja que hace las veces de tabla en un archivo de Excel, cómo crear los campos, cómo almacenar la información, cómo hacer una modificación, cómo hacer una consulta, cómo hacer una baja ya sea de un proveedor, de un producto, de un cliente. Esa era la intención de empezar a almacenar los datos en Excel. Entonces, hasta este punto del proyecto, entonces ya tenemos, yo creo que muy bien claro cómo damos de alta un proveedor, por ejemplo, dónde almacenamos los datos, cómo almacenamos los datos en una tabla,
Si se trata de una modificación, cómo efectuamos esa modificación. Si se trata de una baja o una eliminación de un proveedor, de un artículo, de un cliente, ya aprendimos cómo hacerlo. Entonces, creo que hasta este punto del proyecto tenemos bien claro cómo trabajamos en Excel, pero les repito, la idea original mía es que los datos lo almacenemos en Access, porque nos va a permitir más flexibilidad en este proyecto. Entonces, lo que eh, estamos haciendo aquí siempre va a entrar en esta línea de código, porque el almacenamiento ya lo estamos dirigiendo a Access. Entonces lo primero que va a hacer es entrar a esta línea de código, que va a validar si ya existe lo que vimos en un principio. Una vez que validó que existe la base de datos, va a crear la primera tabla, que es esta, eh, que es la tabla empresa. Yo lo estoy nombrando con estos. Este más bien es un proceso que yo los tengo aquí. En un módulo tengo la creación de la base de datos. Voy a tenerla en un módulo, la consulta de los datos y el guardado de los datos. Entonces, en este módulo que se llama BS Datos, aquí voy a crear todos los procesos. Primero que nada, el proceso de validación si existe la base de datos, el proceso de crear la base de datos. Aquí le estoy dejando eh, un, un comentario que este es el proceso para crear una base de datos sin password. Este es un proceso para crear una base de datos con password. Aquí le vamos a poder poner un password a esa base de datos. Este no lo estamos utilizando actualmente. Vamos a utilizar la creación de la base de datos sin password. Y aquí vamos a empezar a crear nuestras tablas. Esta es la primera tabla que se llama TBL-CFG. Eh, Aquí vamos a crear este es otro proceso donde vamos a crear la tabla empresa, pero en sí el nombre de la tabla se va a llamar TBL empresa y así sucesivamente la tabla proveedores se va a llamar TBL proved, la tabla clientes que se va a llamar TBL clientes y la tabla productos que la vamos a llamar TBL producto. TBL de tabla y el nombre para que la podamos identificar cuando estemos en Access. Entonces, si observan los códigos de estas tablas desde empresa, son muy parecidos. Todo esto que tenemos aquí va a ser idéntico porque son las variables que vamos a utilizar al crear una tabla. Todas las variables, lo que ya les comenté, el nombre de la base de datos, la ruta, el nombre completo de la ruta y el nombre de la base de datos, lo vamos a llevar en una variable. Abrimos nuestra conexión. Eh, Vamos a crear la tabla y vamos a crear los campos. Estos son todos los campos que vamos a crear por ejemplo, en la tabla TBL empresa. Para crear un campo en Access, vamos a utilizar esta línea de código en todas. Aquí no es como en Excel que vamos a hacer mención en qué columna lo queremos. Simplemente va a seguir este orden. Va a iniciar en la columna 0 y después en la columna 1, la columna 2, 3, 4, etcétera. Y vamos a escribir el nombre del campo
y el tipo de campo que queremos utilizar. Por ejemplo, aquí queremos un texto corto donde almacenemos hasta 255 caracteres y en dbMemo, que es cuando necesitemos almacenar un dato de tipo texto muy grande, mayor a esta cantidad. Los demás son tipo texto, texto corto, porque no son datos muy grandes. En el caso de, perdón, eh, ok, una vez creado todos los campos, aquí estoy dejando comentado estas líneas porque hay otros tipos de campo. Por ejemplo, db double, que es para cuando vamos a utilizar decimales o números enteros. Por eso estoy dejando comentado aquí porque en algún momento lo vamos a ocupar. Entonces, después de haber creado todos los campos, eh, esta línea de código lo que hace es agregar los datos a la tabla y aquí estamos llamando a un proceso de guardar porque si recuerdan la primera tabla que se creó que es TBL CFG, aquí lo que les mencioné, quiero almacenar el nombre de la tabla que vamos creando como lo tenemos en la hoja config de Excel. Para crear la tabla proveedores es el mismo proceso. Creamos todas los mismos, mismas líneas de código. Aquí estoy poniendo una contraseña que no debería porque son las pruebas que hice. Entonces, al parecer no me dio un error en las pruebas que estuve haciendo de creación de estas tablas. Voy a quitarlo, vamos a ver qué pasa. Entonces, no voy a comentar los demás campos porque son prácticamente los mismos que tenemos aquí, a excepción de, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de dato fecha, que lo único que vamos a hacer aquí es, y también estoy utilizando ya el tipo de campo entero, que es un número entero donde vamos a almacenar el ID del proveedor. Y nada más, o sea, estos dos tipos de datos. Aquí también vemos ese tipo de dato, es la única diferencia. Los demás son de tipo de texto corto. Aquí hay un entero también y pues es todo. Creo que es todo. Aquí tenemos un texto largo que es descripción. Puede ser que tengamos una descripción muy grande, por eso lo estoy dejando de esa forma este campo. Ok, ahora sí vamos a continuar. Vamos a crear estas tablas. Voy a seleccionar estas cuatro y vamos a dar un clic aquí en crear tabla. Se detiene aquí donde pusimos el punto de interrupción. Eh, Vamos a darle F8, va a validar si la tabla existe. Si no existe, nos va a mandar el mensaje. Si existe la tabla, entonces eh, esta es una variable, como le estaba comentando aquí, estoy creando estas variables. Por ejemplo, aquí es bdx. Aquí le estoy diciendo si existe la base de datos, que me ponga un 0. Si no existe, que me ponga un 1. Entonces, si vemos aquí nos trae 0, eso indica que sí existe la tabla, la base de datos. Por lo tanto, no entra en este código porque si entra, se sale del proceso. Ok, aquí entonces ya va a crear la primera tabla, que es aquí donde les estaba explicando. Estamos creando nuestras variables, traemos el nombre de la base de datos, la ruta donde está la base de datos y la ruta y el nombre de la base de datos.
Entonces abrimos esa base de datos con esta línea y aquí es donde vamos a crear nuestra primera tabla y vamos a ir creando nuestros campos. El campo nombre, domicilio, registro, teléfono, email, página web, país y moneda. Ok, entonces, y vamos a llamar a esta tabla donde vamos a pasarle el nombre TBL empresa que queremos que se almacene en esa tabla. Ahorita lo vamos a ver en tiempo real. Ok, entonces ya hizo ese proceso. Vamos a darle continuar. Entonces, y aquí ya creó la primera tabla, la tabla empresa. Aquí va a ser prácticamente lo mismo. Voy a quitar el punto de interrupción para que cree el resto de las tablas. Entonces, si ven en ese, eh, en un tiempo relativamente rápido, creó todas las tablas. Voy a cerrar esta opción y vamos a irnos a la carpeta donde se creó la base de datos. Vamos a abrirlo. Vamos a darle a habilitar contenido y vemos que ya tiene creadas las 4 tablas que le dijimos y aquí tenemos los campos. No sé si ustedes ya sepan algo de Access, si no, pues eh, por cuestiones de tiempo voy a tratar más adelante a ver si explico algo de Access. Pero Access, aquí es donde vamos a almacenar todos los datos. Aquí van a estar almacenados. Ese es muy parecido a Excel porque se maneja en columnas, en una cuadrícula como esta, donde tenemos el encabezado, el nombre de los campos donde vamos a almacenar los datos. Traten de documentarse un poquito en Access. Les repito, por cuestiones de tiempo, yo no lo estoy haciendo en este momento, pero sería importante que se documenten en caso de que no sepan nada de Access o sepan muy poco. Ok, bueno, vamos a seguir viendo las demás tablas. Aquí la tenemos, la tabla de proveedores, donde tenemos el número del proveedor, la fecha de registro, el nombre, el registro fiscal, teléfono, todos los campos que tenemos en el formulario. Lo mismo con clientes, tenemos los mismos datos que tenemos allá. Y la de productos, que es el último formulario que hicimos. Bien, poco a poco vamos a ir adentrándonos también en Access, en sus datos, en el almacenamiento de datos. Algo que quiero comentarles es, vamos a ver aquí no, en registro. eh, No, es en proveedores. En proveedores agregué el país porque puede ser que tengamos proveedores de otro país. Lo estoy agregando de una vez y lo estoy considerando en la creación de la tabla, de esta tabla en Access. Eh, Proveedor, aquí está. En la hoja de Excel también ya lo agregué. En proveedor, aquí agregué inserté una columna y modifiqué el código al momento de guardar. Entonces, aquí estoy modificando esta línea de código para que también lo comparen con sus proyectos. En el caso de clientes, no he agregado ese campo, pero lo voy a agregar porque puede ser que también tengamos clientes de otro país para que de una vez tengamos considerado
ese detalle. Ok, volviendo a configuración, entonces este es el proceso que tenemos, que vamos a iniciar desde ahora. En el siguiente vamos a ver el almacenamiento de las siguientes opciones, que es la de proveedores, para que lo almacenemos en Excel, la de clientes y la de productos. Aquí vamos a tener la opción de guardar en Access, de consultar en Access, de dar de baja un proveedor en Access. Entonces, este es el proceso que vamos a seguir con este proyecto. No quise esperar más para cambiar el almacenamiento para que no se nos hiciera tan tedioso o retomarlo como si lo retomáramos desde inicio. Eh, Les había comentado que íbamos a revisar estos formularios que ya tenemos listos. Entonces, ahora aprovechando que estamos retomando el almacenamiento, vamos a tener la oportunidad de revisarlos. Por ahí quiero agradecer también al amigo Fernando de Perú que me ha contribuido con algunas ideas para que incluyamos en estos formularios. Sí le agradezco muchísimo. Lo que sí le voy a agradecer más es que si me puede retroalimentar de estas opciones, porque como me llegan muchos correos, muchos comentarios que contestar, entonces mm, sí me gustaría si en alguna de estas opciones de proveedores, clientes o productos me está haciendo falta algo que me haya sugerido. Por favor, amigo Fernando, te agradeceré que me hagas saber si en esta opción me has sugerido algo, ya sea en proveedores, clientes o productos, para que yo lo pueda ir tomando en cuenta y no nos perdamos en este proyecto. Que sobre la marcha podemos retomar una opción. Si aquí nos faltó agregar algo, lo vamos a poder agregar con toda la libertad del mundo, por así decirlo. Eh, Eso también nos va a dar la oportunidad que si ya tenemos un producto terminado, por así decirlo, o en funcionamiento, si deseamos hacer un cambio, esto nos va a abrir esa posibilidad de cómo podemos implementar esos cambios. No necesariamente tenemos que dejar este formulario, por ejemplo, al 100%. Puede ser que el cliente del sistema o el usuario del sistema nos pida un cambio y lo vamos a tener que hacer, aun cuando ya esté en funcionamiento. Ok, bueno, entonces ya no los lleno más de tanto rollo. Les agradezco muchísimo que sigan este proyecto. También les agradeceré que lo sigan compartiendo, que me hagan llegar todas las sugerencias, que me escriban al correo, porque he observado que muchos mensajes llegan retrasados o por cuestiones de tiempo también no tengo la oportunidad de revisarlos todos. Algunos estoy contestando ya muy tarde, después de una semana, después de un mes. Una disculpa por ello, pero voy a tratar de contestar todos. Entonces, si les gustó, si les ha gustado este proyecto, cómo lo llevamos hasta la fecha, ojalá y me puedan regalar un like, invitar a otras personas para que el canal siga creciendo y más personas se beneficien con este proyecto o con la forma de que estamos tomando estos proyectos, como lo estamos desarrollando. Por favor, compártanlo. Si pueden regalarme un pulgar arriba, también se los voy a agradecer muchísimo. Ok, bueno, entonces es todo por este episodio, por este capítulo y nos estaremos viendo en el siguiente. Muchas gracias.